Héctor, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, un gusto verte. ¿Me escuchas Gracias. bien? Estoy saliendo de una asamblea sobre la reforma eléctrica y pasé aquí al Café La Habana para estar puntualmente contigo. Pues muchas gracias, Héctor, gracias. Y además escogiste un lugar espléndido para poder platicar. Gracias, Héctor. Héctor, el tema que queremos platicar contigo es el relacionado con la sanción por 6 meses a Jair Kolpolensky. Leí todo el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, la parte en la que tú presidías esa comisión, la parte de la nueva directiva, pero la pregunta de fondo que yo tengo, Héctor, todo esa danza de millones, creo que son como 400 millones de pesos, en compras inmobiliarias, en modificaciones, en una serie de actos mercantiles, no está aún suficientemente esclarecida, Héctor. Porque son dos carriles, mi querido Julio. Está el carril de el procedimiento interno que iniciamos en efecto cuando yo estaba al frente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que ha seguido su curso hasta llegar a este punto de que estamos hablando, la sanción por 6 meses. Pero existe otro carril, es el carril de la Fiscalía General de la República. Quizás hay que informar que, sin caer en infidencias, que este carril está, me refiero al de la Fiscalía, muy avanzado. De hecho, prácticamente la carpeta, hasta donde hay información respecto a estos fondos, a este dinero que alcanza en efecto alrededor de 800 millones de pesos, es mucho dinero, está siendo investigado y ya han concluido en la integración de la carpeta y se esperaría que ya se den pasos en adelante. Es decir, es un fenómeno con esas dos vertientes y en consecuencia hay que considerarlas paralelas. Lo que ¿Cuál es la sí acusación concreta, Héctor? ¿Cuáles son los delitos que se imputan? son delitos penales en relación con el uso de fondos públicos, hasta donde podemos saber por la información que hemos obtenido. Son delitos que ameritarían la solicitud al Congreso Federal de Diputados de iniciar un proceso de desafuero para poder atender el caso. De tal manera que el caso no está cerrado ni ha concluido, está en su fase de desarrollo. Esto es muy importante. Ahora, ¿Es la única acusada o hay otros? Porque recuerdo que había un asesor inmobiliario muy relevante que era quien aparentemente recomendó u operó estas situaciones inmobiliarias. No, mira, mi querido Julio, esa parte es muy detallada, no sé exactamente hasta qué punto, pero se deduce lógica y jurídicamente que estos delitos involucraron a estos personajes, de los que tú hablaste incluso en tu columna de hoy en la jornada. De tal modo que sí debe involucrarlos, porque formaron parte del proceso que implicó esta especie de transferencia, por no llamarla de otra manera, transferencias de recursos muy cuantiosos de Morena a última hora, antes de terminar el año. De hecho, prácticamente el último día del año se hicieron esas transferencias. La justificación que se dio en ese momento, lo recuerdo muy bien, era muy curiosa. Era la de que si no se hacían estos movimientos de fondos, estos fondos se perderían porque no se habían usado. Entonces, la pregunta que uno se hace, pues ¿cómo es posible? ¿Qué nivel de eficacia de administración hay en un partido que deja cantidades inmensas de recursos sin ejercer y que tiene que de manera apresurada y a última hora, casi terminando el año, hacer transferencias bancarias millonarias a fin de que los recursos fueran utilizados? Me parece que es una barbaridad lo que ocurrió. Realmente... Perdón, fue a finales de 2019, ¿verdad? Así es, así es. Por eso el proceso se inició a principios de 2020 y hemos llegado a esta conclusión. La pregunta que tú te has estado haciendo es la que se están haciendo muchos dirigentes y militantes de Morena, y es, ¿por qué habiendo un proceso que tuvo esta conclusión de sanciones,
Sin embargo, se concedió la oportunidad de ser candidata y luego diputada a la imputada, digamos, en este caso, a la compañera Jacob. Es algo, si tú me preguntaras, ¿y esto por qué ocurrió? Mi respuesta sería que es algo inexplicable y que en todo caso implicaría la comisión de un error fatal por parte de la dirigencia que tomó estas decisiones. Es todavía más curioso y más complejo y sorprendente, puesto que las mismas fuerzas que están tomando esta decisión ahora en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, de la que, como se sabe, yo no formo parte desde hace casi un año, forman parte de las mismas fuerzas que contribuyeron o hicieron posible que la compañera Jacob fuera diputada. Para precisar las cosas, Héctor, esa dirigencia que postuló a Jacob para candidata a diputada federal, existiendo ya esta averiguación o esta consignación del asunto a la Fiscalía General, ¿es la dirigencia que encabeza Mario Delgado? Sí, por supuesto. No ha habido otra dirigencia en Morena después de la conclusión del periodo del señor Cuellar. De tal manera que, y ellos también, como es sabido por la composición misma de la Comisión Nacional de Elecciones, fueron los que hicieron el trabajo de selección de los candidatos en consecuencia de los que fueron electos como legisladores de Morena. De tal manera que hay aquí, digamos, un ámbito amplio, digamos, extenso de media luz, sino de oscuridad. De todas maneras, yo creo que la resolución de la comisión se hizo aplicando el estatuto. Es decir, aunque yo no esté ya en la comisión, honestamente debo decir que a mi juicio era lo que correspondía, porque el estatuto es muy claro. La compañera Jacob ha alegado que la autoridad del partido no tiene facultad para convocarlas a una reunión ante el Comité Ejecutivo Nacional. Sin embargo, eso sería válido para la convocatoria ante una autoridad jurisdiccional, particularmente de Procuración de Justicia. Pero por lo que hace al partido político, la normatividad del partido es muy clara. Los militantes del partido, y particularmente los que han ocupado cargos de dirección, están estatutariamente obligados a acudir a los llamados de la Dirección Nacional, sobre todo tratándose de presentar los balances de los resultados de una gestión, en donde hubo transferencias de recursos en grandes cantidades. De tal manera que creo que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, hablando honestamente, tomó una decisión correcta, porque sí se violó el estatuto al no entregar los resultados. Es muy claro, yo recuerdo perfectamente el proceso, todavía tengo memoria para recordarlo. Se le convocó a la ex varias veces, 3, 4 veces. Varias veces, claro. Y en una alegó que no podía estar de manera presencial, lo cual era muy razonable y aceptable por la pandemia. Bueno, pero pudo haber enviado esta información por internet. Y a la segunda se le citó a una reunión por internet y tampoco acudió. Ahí no tenía peligro por el COVID. Y no entregó ninguno de los informes fundamentales sobre los temas que se le habían solicitado. Finalmente, quien entregó esta información fue el entonces secretario de Finanzas, un joven compañero que acudió y entregó toda la información. Y fue así como el partido se enteró, digamos, de las dimensiones del problema que teníamos por delante. Esa es en síntesis la información que yo tengo, ¿no? Ajá. Pero digo yo, lo realmente relevante es el otro carril, el carril, digamos, de la Fiscalía General de la República. Sí, Héctor, a mí me llamó mucho la atención ver que la secuencia que se llevaba, al menos en la parte en la que tú estuviste presidiendo la Comisión de Honestidad y Justicia, pues llevaba una secuencia muy natural con los lapsos y con los tardanzas que suelen darse en estos procesos que son largos, pero llevaba una secuencia lógica y en 2020 termina citando para un año y un mes después
el desahogo de esas diligencias. Y en ese año y un mes es cuando se da todo el proceso en el que finalmente la señora Polevsky es postulada candidata a diputada federal por la vía plurinominal y es electa y ya está en funciones. A mí me suena así como decir, pues le dieron chance de que no sucediera nada para que fuera candidata y diputada, y ahora le imponen una sanción de 6 meses, que bueno, atiendo tu criterio tan especializado de que dices es correcta, es justa, pero a mí me parece que, bueno, castigarla en 6 meses en que no pueda ser candidata a un puesto de elección popular, cuando ya es diputada en funciones, y que no ejerza ningún cargo o aspire a un cargo en la dirigencia partidista, pues me parece una sanción no solo menor, sino incluso un poco burlesca, porque pues de qué la castigan si finalmente ya le dejaron que corra su suerte principal. ¿Qué nos dices, Héctor? Sí, en lo fundamental tienes razón. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en este momento Morena no está en proceso electivo, pero sí puede estarlo en unos meses. Y entonces sí le afectaría. Sí le afectaría. Es decir, en unos meses, digamos 6 meses, podríamos estar, antes de concluir 6 meses, podríamos estar en proceso electoral interno, por ejemplo. Si las cosas no llegan a complicarse. Podría ser. De todas maneras, me parece a mí que para los fines internos y digamos, del acto que conllevó a la sanción no está mal, porque podría abrirse proceso por otros elementos que se dieron a lo largo de este periodo. Y la cuestión más importante de carácter, digamos, penal e incluso civil está en manos de las autoridades jurisdiccionales de procuración de justicia. De tal manera que ha habido aquí como una separación de campos. Yo creo que la comisión es muy probable, no lo sé, estoy ahora especulando, quizás decidió tomar en consideración que, puesto que había ese otro terreno de indagación, ellos podían concentrarse en el asunto particular de la sanción relativa a la falta cometida de acuerdo con el estatuto que se explica en la resolución. Héctor, ¿y quién tendría que estarle dando fuerza, tiempo, velocidad a este proceso ante la Fiscalía General de la República? ¿El propio Mario Delgado? Pues la autoridad interesada sería precisamente el Comité Ejecutivo Nacional, por supuesto. Ahora, yo entiendo que está muy avanzado el proceso y que, a mi juicio, es lo que he entendido de la información que conozco, todo dependerá de la Procuraduría. De la Fiscalía General. De la Fiscalía General. Es decir, ya están las cosas suficientemente sustentadas, afirmadas, las indagaciones hechas como para ya tomar una determinación. Eso es lo que tengo entendido. Gracias, Héctor. En lo interno, ¿hay alguna vía o alguna promoción que deba hacerse por algún militante o alguien señalando a la presidencia del Comité Nacional, a la propia Comisión Nacional de Elecciones por haber tomado esa decisión de hacerla candidata a Jacob? Por supuesto. Los estatutos permiten a la militancia en todo momento invocar una falta a los estatutos y presentar recursos. Y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estaría obligada a proceder. Igualmente está facultada para hacer exigencias a sus autoridades, a sus dirigentes. De otra manera, sería la dirigencia una especie de patente de corso. Te elijo secretario general o presidente y a partir de ese momento puedes hacer lo que quieras sin que te pueda yo reclamar. No, pueden reclamar los militantes y hay los órganos, los instrumentos y los fundamentos para hacer lo necesario. Y yo creo que sí sería muy importante que se aclararan estos puntos. Es que no se puede conducir una organización de este tamaño con las responsabilidades históricas que tenemos, con las situaciones tan importantes para el futuro del país y que tiene ante sí la realización de una serie de tareas políticas fundamentales, no solo de organización, de concientización, y todo esto no se puede hacer si no se proyecta permanentemente una imagen de honestidad, de apegarse a los principios, a los valores del partido.
no podemos reclamar reacciones negativas, conflictos internos, si no nos apegamos a la norma, digamos, ética del partido. Y esa es una responsabilidad permanente de nuestras autoridades y tienen que responder a los reclamos de la militancia. Yo creo que en este momento, dicho sea de paso, para no sonar muy apocalíptico, Julio, sí, estamos en un momento, digamos, de remanso en el partido. Yo no quiero dar la idea de que hay una especie de guerra en este momento. Hay una especie de remanso porque algunos de los puntos más polémicos que estaban en la mesa y que, como tú sabes, empezaron a causar movimientos e inquietudes, como lo del sistema y el proceso de afiliación al partido, fue suspendido. Y en este momento el partido se está concentrando en una gran causa. De eso vengo hace 5 minutos. La causa de la defensa de la soberanía de México respecto a la energía eléctrica. Sí. Una causa fundamental que puede marcar, digamos, la vida nacional durante las próximas décadas. Esto es tan importante que el partido no debe distraerse en pequeñeces. Pero eso no quiere decir, yo estoy de acuerdo con este punto de vista, que hay que concentrarse en lo central. Pero eso no quiere decir que no pueda haber tiempo y espacio para simultáneamente atender esto que se llaman pequeñeces. Porque son pequeñeces desde el punto de vista de los procedimientos, del alcance que tienen los asuntos, pero no son pequeñeces desde el punto de vista de la imagen pública del partido. Claro. La imagen pública del partido se funda en el apego a la ética. Sí. Al no ser cómplices de actos indebidos. Claro. Héctor, yo coincido en que para dar una batalla tan importante como esta en la que está México actualmente, se requiere pues tener la cara limpia y tener un estandarte de ética muy claro, sobre todo en casos que son tan relevantes y tan significativos como este del que estamos hablando. Héctor, ¿tú dejaste cuándo la presidencia de la Comisión de Honestidad y Justicia? Si no recuerdo mal, la dejé a principio de año, de este año. Después debía haberla dejado antes, pero yo insistía en que ya se acordara mi salida y la elección de otros 5 miembros, pero había siempre la recomendación de no, espérate, vamos a esperar más adelante, hasta que yo, en el último Consejo Nacional en que se trató el asunto, planteé abiertamente que se sometiera a votación. El decidir en este mismo momento en el Consejo se sometió a votación, gané la votación por más del 80%, así que se procedió y se eligió a la nueva comisión, que ha estado funcionando desde entonces, ¿no? Claro. Y a la que yo respeto en su autonomía, por supuesto. Les deseo mucho éxito. Héctor, aprecio mucho la claridad y la transparencia con la que nos has hablado y el fundamento, es decir, no es solamente una opinión en lo general, sino lo fundamentada y lo conocedor, como es la tuya, de lo que sucede en términos estatutarios y de operación interna del Partido Morena. A reserva de lo que desees agregar, Héctor, agradecerte esta oportunidad. Sí, solamente darte las gracias en primer lugar, Julio, por la oportunidad. Y en segundo lugar, un mensaje para mis compañeros del partido. Hay que tener también confianza en que podemos sacar adelante incluso cosas tan peliagudas como estas, sin necesidad de golpear nuestras estructuras, al contrario. Si nos ocupamos de casos como estos, debe ser para fortalecernos como partido, como opción ante la población. Héctor, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Un abrazo fuerte, Julio. Hasta luego. Gracias.